Os voy a presentar una avería. Ten en cuenta que las que yo os publico no son averías normales, porque para averías tontas que tenemos, esa no merece la pena. Pero las averías raras que os publico, esta en particular de un Mini Cooper, 128 kilovatios, ¿vale? Turbo, 1600. Es curiosa. Realmente no se tardó mucho en dar con la avería, pero el taller sí que tuvo un poco de problema al intentar solucionar el problema. Típico, empiezas con una avería, empiezas a darle vuelta, que si esto, que si lo otro, al final el coche sigue igual, y marrón para Formauto. Bueno, pues para eso estamos. Os la presento y vais a flipar como yo he flipado. Voy a ello. Bien, este es el vehículo en particular, ¿vale? Mini Cooper F de 128 kilovatios, turbo. ¿Qué le pasa a ese coche? Bueno, en un principio el coche va al taller a hacerle una revisión, cambio de aceite, filtros, bujías. El taller se la hace, sin problema, el coche se va, bien. El coche no fallaba, pero, claro, imagino que cuando este hombre, el dueño del coche, cogió carretera, es cuando entró en avería el vehículo. ¿Por qué? Porque le daría un poquillo de zapato de un coche de darle caña. Eh, y perdía potencia. La avería, presión de turbo baja. Bien. Ya empezamos con los problemas. Ha sido una revisión, después de la revisión ya ven los problemas, ya lo sabemos. A veces son cosas de los clientes, pero ya la habéis visto en otras noticias averías. A veces es verdad que las provocamos nosotros. Esta vez también la avería es provocada por nosotros, sin querer, ¿vale? Pero fijaros en la curiosidad del sistema. Este coche presenta lo que se denomina un generador de sonido hacia el interior del habitáculo. Coge parte de la presión de sopla del turbo, la pasa por un laberinto y la mete directamente en el habitáculo. Con lo cual el conductor cuando conduce está escuchando como el ruido del turbo. No sé, a algunos les flipará. Yo paso de esas tonterías, pero bueno. Os enseño el sistema. Este es el generador de sonido. Va cogido con una T al tubo de salida del turbo. ¿De acuerdo? Y canaliza esa presión a través del laberinto que es esta cajita que ahora la voy a enseñar, ¿vale? La mete directamente en el interior del habitáculo. Aquí tenéis la pieza desmontada. Está claro que si había una baja presión de soplado del turbo, lo primero es comprobar que esta pieza no tenga problemas, ni fuga, ni esté rajada. ¿De acuerdo? Os enseño ahora otra vista de esa misma pieza. ¿Vale? Por aquí tenéis la entrada. Y dentro del interior lo que hay es un laberinto para evitar que haya pérdidas de presión realmente en el conducto de admisión. Simplemente es un paso que genera un ruido que es el que va a meter en el interior del habitáculo. ¿Vale? La pieza no tenía ningún problema. Claro, ya se sospecha de un problema del turbo. Pero este hombre, antes de cambiar el turbo, menos mal que no lo hizo, nos trajo el coche. Este coche, al ser de inyección directa también, tipo BMW, cuando trabajan en modo certificado, suenan raros, ¿vale? David fue el que estuvo diagnosticando este vehículo y escuchaba algo que no era normal, ¿vale? Aparte del sonido de los inyectores, escuchaba como pérdida de compresión. No se había dado cuenta el mecánico de este ruido, ¿vale? No se centró en él. ¿Por qué? Porque el ruido de los inyectores tapaba el sonido y había que ser un poco fino para escucharlo. Bueno, os enseño dónde estaba la avería. Increíble. Mirad. Estas son las bujías que el hombre le puso, ¿vale? Cuando le hizo la revisión. Si os fijáis, la bujía no tiene muchos kilómetros, está bastante limpia la cerámica, está prácticamente nueva, ¿vale? Bujía de buena marca, ¿vale? Y bujía que vale una pasta. Bien, ¿qué tenía la bujía? Mirad. Fijaros porque yo me quedé flipado. Mirad. Vamos a ponerla así. Fijaros. ¿Vale? Las cuatro bujías tenían un defecto de fabricación. Y el sellador que hay en el interior, pues a lo mejor en esa tanda de fabricación de bujías vino con poco sellador. ¿Qué ocurrió? Con la temperatura se soltó.
¿vale? Y la compresión se escapaba por la bujía, ¿vale? Esa pérdida de compresión hacía que hubiera una pérdida de presión de turbo. Fijaros la zorrada. Yo nunca he visto esto. Es la primera vez. Pero dice, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Bien, os dejo hasta la próxima notivería, que también vaya a flipar. Averías raras. Venga, chicos, un saludo. Las vacaciones cortas, pero intensas.